Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro resumen semanal. Durante gran parte de los últimos 6 meses, prácticamente 7 desde que asumió la nueva administración, el tema excluyente fue la deuda. Y prácticamente toda la agenda económica del Ministerio de Economía y del Ministro del Gobierno en general se centró alrededor de eso. Como puntapié inicial como para poder empezar a pensar en temas de un poco más de mediano plazo. Hoy estamos acercándonos hacia el final. El gobierno hoy debería dar a conocer la tercera oferta de deuda que, bueno, según trascendidos de último momento podría postergarse. Pero de cualquier manera, llegados casi al primer semestre y con un montón de temas que no estaban para nada contemplados en la agenda, como fue por ejemplo la cuarentena, varias de las prioridades de política económica se vieron trastocadas y muchas sobre todo se vieron postergadas. Entonces, en ese contexto, vale la pena preguntarse cómo queda configurada una vez que esperemos se resuelva o se termine de abordar la agenda de deuda, cómo queda la agenda económica del gobierno en el segundo semestre. En el informe semanal que compartimos hoy, nosotros nos hacemos 20 preguntas que creemos que son las 20 preguntas centrales que podemos hacernos, o las que por lo menos despiertan mayor incertidumbre de cara al segundo semestre. Y la verdad es que es muy difícil responder a cada una de ellas sin hacer referencia a las demás. Así que vamos a ir, yo propongo, bienvenido Francisco, vamos a charlar un poco entre los dos sobre cuáles son las que entendemos que son las principales interrogantes de la agenda del segundo semestre y ver si podemos darle por lo menos compartir nuestra visión sobre eso. Arrancando, creo que la primera tiene que ver más que con la deuda, de la cual, bueno, brevemente yo referí, estamos esperando que termine el último capítulo en breve. La primera pregunta que yo por lo menos me hago tiene que ver con cuándo termina la cuarentena, o de alguna manera cómo podemos empezar a pensar en normalizar las condiciones básicas de funcionamiento de la economía, teniendo en cuenta de que el coronavirus puso un estrés tremendo que se está manifestando hoy de una manera muy clara sobre el nivel de actividad. ¿Cómo lo ves ahí, Fran? Sí, ahí, como vos bien decías, José, el tema de la cuarentena es un tema que aparte, como podemos ver ahí en pantalla, no está para nada escindido, digamos, del tema de la deuda, porque cuando uno dice el canje de deuda, se refiere al canje de deuda con los tenedores internacional, pero después hay que hacer un canje con los tenedores locales, de deuda en dólares de ley local, y después hay que renegociar el FMI, digamos. Y después tenés la deuda en pesos. ¿Cómo entra la deuda en pesos? ¿Y cómo se relaciona con la cuarentena? Bueno, la cuarentena en realidad lo que hace es generar déficit fiscal. Mientras esté la cuarentena hay más déficit fiscal. Y ahí las opciones son dos: o monetizarla o tratar de, por lo menos para renovar los intereses, emitir algo de deuda en pesos. Y si el tema de la deuda en dólares no se soluciona, bueno, quizás la opción para el gobierno de emitir deuda en pesos es cada vez menos efectiva, digamos, o incluso se podría llegar a volver imposible. Así que ese El es un poco. el gobierno ahí avanzó, la verdad, bastante en una línea que no fue recta en ningún momento, pero uno, si hace un resumen de lo que pasó hasta acá, avanzó bastante en la agenda de los pesos. Uno podría decir que en los niveles de rendimiento actual y la deuda que queda pendiente de renegociar, que básicamente es el BOPOMO, está básicamente completa, digamos, esa agenda. Y ahí el interrogante es si no tiene margen como para poder financiar en el mercado local vía pesos, digamos, de dónde lo va a sacar, ¿no? Y creo que ahí, bueno, los candidatos naturales creo que es el sistema financiero. El sistema financiero, quiero decir, tocando o tomando deuda bajo la forma de bonos de lo que hoy son unas enormes arcas de disponibilidad que tienen los bancos.
Pero de cualquier manera eso no alcanza, digamos. O sea, creo que el componente de monetización del déficit, independientemente de cuánto se pueda desarrollar el mercado local, es muy grande y eso tiene impacto sobre la inflación. Entonces, Exacto. inflación y tipo de cambio ahí vuelven a estar de nuevo en el centro de la escena, con algunas novedades ahí. Quiero decir, en los últimos días, sobre todo ayer y hoy, el Banco Central disminuyó algunos centavos, de 9 a 6 centavos el ritmo de devaluación. Por otro lado, la inflación que se conoció hoy, también, o ayer mejor dicho, en 1,5 dio un nivel bastante más bajo del que nosotros podemos llegar a pensar, o por lo menos un nivel que es consistente con la cuarentena, ¿no? En donde la demanda de dinero está muy alta y en donde el nivel de recesión es muy, muy fuerte. Ahora, si efectivamente empezamos a ver alguna suerte de normalización para el segundo semestre, estas dos variables van a tener un protagonismo totalmente distinto. Para ser más claros con esto, el tipo de cambio oficial va a haber que repensarlo y a la inflación, niveles de 1,5 como los que estamos viendo hoy, van a quedar como un muy buen recuerdo. ¿Cuál es tu visión ahí? ¿Algún Exacto, comentario? sí. De hecho, hay un comentario respecto del número de inflación de ayer, que es, más allá de que hay un componente de inflación que nosotros esperamos que se acelere bastante, que es relacionado a la demanda de pesos. O sea, cuando la cuarentena se libere, hay una demanda de pesos que hoy está por precaución, digamos, que va a dejar de estar y eso va a acelerar la velocidad de circulación y genera inflación. Pero además hay un componente quizás hasta metodológico, o sea, no se está midiendo todo normalmente en el IPC y, por ejemplo, ayer el número de prendas de vestir salió de 7% y en el mes pasado no se había medido porque estaban cerrados, no se había medido normalmente, quiero decir. Con lo cual también hay un componente, si querés, hasta metodológico de los próximos meses para la inflación, ¿no? Sí. Yo diría, para ir cerrando, ahí nosotros compartimos, analizamos más o menos extensamente cada uno de estos temas y nuestra visión en cada uno, pero yo creo que de lo que queda pendiente es, los principales interrogantes son, bueno, primero, ¿qué va a hacer el gobierno con el tipo de cambio? ¿Cómo lo va a ir ajustando? Si va a perseverar en este enfoque de evaluación casi lineal o matemática, digamos, en el tiempo, si en algún momento para ajustarlo a la nueva nominalidad, por lo menos la que nosotros anticipamos que va a ser la nueva nominalidad, va a acelerar la tasa de evaluación o si va a producir un salto cambiario. Y por otro lado, ¿qué va a hacer a nivel de política monetaria y a nivel de política fiscal también, pero a nivel de política monetaria sobre todo, en la, eh, para absorber el exceso que vimos durante el primer semestre? Algo que nos quedó medio en el tintero es, todo esto es digamos, una agenda de coyuntura, pero una de las cosas que también analizamos en el reporte es, una vez concluida la renegociación de la deuda con los acreedores privados, bueno, vendrá el turno de hablar con el Fondo Monetario y eso probablemente dé lugar a alguna agenda que tenga un horizonte de mayor plazo, ¿no? Imagino una economía que va a tener sus vencimientos despejados, muchos desequilibrios seguramente macro, que atender en el corto plazo, pero digo, tendrá que pensar en algún esquema de reformas y algún esquema de compromisos con el Fondo Monetario como para poder renegociar esa deuda, que le dé la tan mentada sustentabilidad de la que habla el ministro. ¿Alguna reflexión ahí, Fran, sobre la forma que podría llegar a tener el acuerdo con el fondo? O por Sí, lo menos ahí aclarar. como decís vos, me parece que un arreglo va a haber, más allá de que nosotros proyectamos que la luna de miel entre el gobierno y el fondo, o la idea del nuevo fondo, me parece que va a quedar un poco atrás y van a surgir tensiones. A pesar de que esas tensiones van a surgir, creemos que un acuerdo va a haber porque sencillamente Argentina no puede pagar los casi 11.000 millones en los próximos 4 años, digamos. No, eh,
en realidad son más, son como 40.000. Sí. Pero entonces algún acuerdo va a haber. El tema es si es un acuerdo de corto plazo a la stand-by para patear la pelota, que ahí básicamente lo único que nos van a pedir es esfuerzo fiscal, o un acuerdo para patear los 10 años, ahí ya nos van a pedir, como decías vos, reformas un poco más estructurales, ¿no? Ujú, ujú. Que hoy están completamente por fuera del radar, ¿no? Cortesía de la cuarentena, cortesía de la agenda del gobierno, cortesía de un montón de factores posiblemente, pero digamos, en ningún momento se habló se levantó la vista más allá del futuro inmediato, del plazo inmediato que representaba el problema de la deuda. Bueno, Fran, muchísimas gracias. Los invitamos a leer el Sí, informe completo que está publicado en la web y nos estamos viendo la ahí en semana que viene. el, sí, ahí en el diagrama, ahí pueden ver, como pueden ver en pantalla, el diagrama al final, y así queda la nota de responsabilidad también para que puedan verlo. Así que, como decía José, muchas gracias a todos y los invitamos a leerlo. Muchas gracias.